Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, y desde hoy queremos iniciar nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Marcos. Vamos a iniciar con este primer evangelio que se escribe dentro de los evangelios sinópticos, que es un poco base para todas las otras reflexiones de los autores sagrados referentes a los evangelios, principalmente los tres sinópticos, y luego también tenemos el evangelio de San Juan. Es otra literatura, es otro pensamiento, otra forma de encarar las acciones de Jesús, las acciones de un Dios que se encarna, que luego se vive en la comunidad y que después se pone por escrito en un tercer momento. Es decir, como siempre hemos insistido en nuestra introducción a esto del Nuevo Testamento, es la comunidad que reflexiona una experiencia. La experiencia con Jesús de Nazaret es esa primera experiencia que luego se transmite a la comunidad, que sería el segundo elemento, el cajal, la comunidad, la eclesia, ¿verdad? Que es importante tenerlo en cuenta. Porque lo que está escrito aquí es para el crecimiento de la comunidad. Son los intereses teológicos importantes, esenciales para el relacionamiento dentro de la comunidad. Es decir, que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, la buena noticia de Dios en este caso, porque es Dios que se encarna y que entra en nuestra historia, es para el provecho de la comunidad. Y por eso hablamos de iglesia. No es entonces ese famoso yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios y punto, o mi Dios, mi Jesucito personal. No, aquí en todo caso, si yo llego a ese encuentro al que estoy llamado verdaderamente, ¿verdad?, a un encuentro personal con el Señor, con Jesús, es siempre en vista de la comunidad. El judaísmo, recuerden que es una religión comunitaria desde donde nosotros provenimos, y entonces tanto Jesús como los discípulos y los que están en este entorno, en su reflexión, entienden que es aquí donde Dios se ha realizado,
se ha planificado, se ha historizado, ahora ha entrado en nuestra historia y de esta manera cumple con ese plan de salvación, con esas promesas. Y entonces la reflexión de la comunidad que luego en un tercer momento queda por escrito aquí. Y veamos entonces, si hagamos nuestro estudio, vamos a comenzar este largo camino, ¿verdad? Este largo camino sobre San Marcos. Marcos es el evangelio que nos pone las bases, lo esencial, para que después las otras escrituras, o mejor dicho, los otros escritos que nosotros tenemos, podamos verlo con unos ojos siempre de un proceso también, de algunas glosas, de algunos arreglos, de algunas nuevas inserciones dentro de la misma teología, de acuerdo a la experiencia de la comunidad y de acuerdo a las controversias, como siempre también nosotros hemos insistido, es decir, los problemas que existían en ese momento dentro de la comunidad y que ellos quieren responder. Y miran lo esencial, porque en los evangelios, queridos hermanos, nosotros no encontramos todo, ni del primer momento de esa experiencia con Jesús, porque se cuentan algunos pasajes sobre la vida de Jesús y al mismo tiempo dentro, como decíamos, dentro de un escrito y dentro de una reflexión teológica, lo que encontramos en los escritos de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, no podemos aferrarnos, ¿verdad?, como hacen los protestantes, porque dice la Biblia y porque, como si fuese eso lo único. Incluso, absurdamente, alguna vez dice, búscame dónde dice en la Biblia tal o tal otra cosa. Pero por favor, que siguen a entender, hay que estudiar la Biblia entonces. O sea, no es leer nomás, es entender, en su ¿verdad? Y qué es lo que se está queriendo transmitir, que es una teología mirado de los aspectos más importantes y esenciales y vitales para la comunidad, para vivir como comunidad, desde un encuentro personal. Entonces, siempre tener nuestro chip apuntado hacia la comunidad, es el servicio a la comunidad. En el discurso que hace Jesús, en el capítulo 13, por ejemplo, de San Juan, cuando comienza todos estos discursos de despedida, digamos de esta manera, esto estoy hablando ahora de San Juan, hago un poco un salto, simplemente para entender que siempre se fija en la comunidad, pero la comunidad que tiene que recibir a quién, que tiene que recibir a una persona, es decir, a mí, a un Víctor, a un José, a un Antonio, cada uno diga su nombre, pero convertido y encontrado con el Señor. Ese encuentro personal, pero que después sí o sí está llamado a vivirlo en esa comunión, dentro de la comunidad. Y por eso que se insiste mucho, en todo caso, ¿verdad?, en un encuentro personal con el Señor. Incluso ahí en ese discurso, cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos, se encuentra con Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú siendo mi maestro, lavarme los pies a mí, le dice. Entonces Jesús le responde en un término, ¿verdad?, en un lenguaje de comunidad, porque enseguida le dice, Pedro, ¿sabes qué una cosa? Si yo no te lavo los pies, viste que es un encuentro yo y vos, si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. ¿Pero qué quiere decir? Tú no tienes nada que ver conmigo, tú no tienes nada que ver con la propuesta que yo estoy haciendo, que es el lavado de los pies. Quiere decir que vos, entonces, no estás entrando en la onda de que yo vengo para servir, para lavar los pies a los demás. Estoy para la comunidad. Yo vengo a ayudar al otro, yo vengo a salvarlo, a redimirlo. Y entonces se dan cuenta que ese dejarse lavar por Jesús, ese encuentro personal con Jesús, mi conversión, no es para mí mismo, para mirarme en mi ombligo, ¿verdad? Como hacen muchos, porque la palabra dice, porque yo y mi Jesucito. No, es justamente porque tú tendrás algo que ver con mi misión, con el reino de Dios, con la comunidad, con la iglesia, con la tradición que está haciendo su camino, justamente si entiendes la propuesta. Y ahí está el encuentro personal. Por eso no tenemos que insistir tampoco tanto y menos después quedarnos dando saltitos. Hay que utilizar las dos piernas, porque uno necesita del otro. Es la simbiosis, yo le digo siempre, ¿verdad? Porque la simbiosis, si vos sacás, separás, entonces al final los dos se mueren. Si vos le sacás el aspecto personal, ciertamente que la comunidad tampoco funciona. Y si vos le sacás la comunidad de lo personal, tampoco funciona. O sea, nos morimos igual.
Entonces tiene que ser esa simbiosis, uno que alimenta al otro. Yo que me convierto en función de la comunidad y la comunidad que está justamente acompañándome porque somos comunidad y juntos entonces la comunidad me ayuda a que yo me pueda realizar. Eso es lo que el Señor nos presenta entonces. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a mirar un poco ahora, vamos a iniciar con unas introducciones ya sobre el Evangelio de San Marcos. Desde hoy queremos hablar este Evangelio. Como les dije, vamos a hacer un proceso seguramente un poco más largo, pero que podamos entender que en cada curso bíblico que iremos haciendo procuraremos encontrar estos elementos interesantes, maravillosos de una comunidad que está reflexionando y un evangelista como es Marcos que nos transmite estos valores de la comunidad. Volvemos enseguida ya con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, San Marcos. El presidente turco Erdogan ha invitado a líderes mundiales, incluyendo al Papa Francisco, a la inauguración de la mezquita de Santa Sofía el viernes 24 de julio. Se espera que entre 1.000 y 1.500 personas participen, incluyendo jefes de Estado como los de Azerbaiyán y Qatar. El domingo Erdogan publicó en Twitter su visita al que es Patrimonio Cultural de la Humanidad para supervisar los trabajos de conversión en mezquita. El museo ha sido transformado solo 2 semanas después de la decisión del presidente. Desde 1934 Santa Sofía era un museo. Desde el siglo XV fue mezquita y en los 10 siglos anteriores iglesia. Era la Basílica de San Pedro de los cristianos ortodoxos. No se quitarán los restos cristianos del edificio, pero sus mosaicos se cubrirán durante las oraciones. Esta ha sido la única reacción del Vaticano. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. Pocos días después de pronunciar estas palabras, la presidenta de Grecia pidió al Papa que usase su influencia para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la conversión de Santa Sofía en mezquita. Para ella, la decisión del presidente turco socava los cimientos de la tolerancia y profundiza la brecha entre culturas y religiones. En todo caso, Turquía asegura que, aunque Santa Sofía se convierta en una mezquita, seguirá permitiendo visitas de personas de todos los credos o ateos también, pero solo en horarios que no impidan el rezo musulmán. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar.
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre este primer libro o primer evangelio, digamos así, mucho mejor entendido, del evangelista Marcos. Pero yo le estaba leyendo recién sobre el evangelio de Lucas en su introducción para dar a entender que ya había toda una tradición que iba hablando del evangelio, del querigma, del anuncio, y que en este tercer momento ahora ellos lo quieren poner por escrito. Y por eso dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Se cumplieron entre nosotros. Entonces, dice, tal como nos fueron transmitidos oralmente, fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares o servidores de la palabra. Puede ser oral o puede ser también por escrito, nos han transmitido, pero ciertamente en forma desordenada, porque por eso dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente, relatar, escribir, contar, más o menos lo que pasó entre nosotros. Por eso ahora viene Lucas, ¿verdad? Y es lo que pasa con cualquiera de los evangelistas, solamente que Lucas lo pone y lo explicita, como él fue haciendo su trabajo. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, yo me he informado cuidadosamente de todo, desde los orígenes, desde que comienza esto. Yo, dice, traté de informarme. Lucas también, viste que él está escribiendo desde una comunidad que le transmite los valores del Evangelio de Jesús. Y entonces, yo pienso que más claro de esto solamente agua. Y dice, yo también he decidido escribir para ti. Yo también he decidido ordenar entonces un relato. Y es lo que después Lucas va a ordenar, ¿verdad? Su relato en un orden que también va a copiar un poco, ¿verdad? Tanto a Marcos, que será nuestro primer evangelista, a Mateo con otros elementos y luego Lucas agregando también la fuente que él tiene. Incluso que se llama después la fuente lucana. Hay ciertas cosas que solamente Lucas también tiene dentro de su evangelio, ¿verdad? Que no tiene Mateo y que no tiene Marcos. Les doy nomás un ejemplo, por ejemplo el de saqueo. Eso de dónde vas a buscar en San Mateo o de dónde vas a buscar en San Marcos. Vea, no existiría saqueo, o en San Juan, de ellos no hay la saqueo en ninguno de esos evangelios. ¿Por qué? Y porque esa es de la fuente de Lucas. El buen samaritano. Vean de ellos como hay otro lugar. A Lucas ver ellos. Y solo Lucas. Entonces él va agregando después. O sea, cada uno después escribe su evangelio. Tiene como base. Por eso se llama sinóptico. Sinopsis quiere decir comparativo, comparar. Porque ellos van leyendo a los otros evangelios, porque Lucas ya aparece del 80, ¿verdad?, al 90. Entre el 80 y 90 está San Lucas. Y entonces del 60 al 70 está Marcos, del 70 al 80 está Mateo, y después el tercero, entonces Lucas tiene más ventaja, más ventaja en su propia comunidad que ya conoció y está leyendo a Marcos, en su comunidad que ya conoció y está leyendo a Mateo, y ahora él quiere escribir, por eso está diciendo, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. ¿Cómo ahí? Porque ya haré con otras fuentes y nada más vamos a usar de otras cositas más que mi comunidad está reflexionando. Y entonces le dice, he decidido también escribir, le pone un nombre aquí teológico que es interesante, Ilustre Teófilo.
Theo quiere decir Dios, Theos. Y filos, filosofía, sabiduría, amigo de la sabiduría. Filos, entonces Teófilo quiere decir amigo de Dios. Amigo de Dios. Theos, Teófilo. O yo puedo decir filósofos, filosofía. Ese es amigo de la sabiduría, amigo de la cabecita, amigo de la razón, amigo de quemar un poco la materia gris, ¿verdad? Y no agarrar la Biblia y leer por leer simplemente sin entender un comino. Y después te me querés hacer el doctor y no sé qué cosa, guapa. Entonces, por eso te dice, ilustre Teófilo, amigo de Dios. ¿Vos sos amigo de Dios? Entonces, vamos a hacer en serio un estudio. Dice, este relato que yo también, en una forma ordenada, a fin, tiene un objetivo y una finalidad, de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Mira lo que le dice. Quiero que vos, y eso es para nosotros, queridos hermanos, o sea, un estudio bíblico, un estudio que estamos haciendo, entrando en esta historia del Evangelio, entrando, ¿verdad?, esto que se escribe desde una iglesia, dentro de su catolicidad, porque se está abriendo, ¿verdad?, al amigo de Dios. Teófilos, a vos te escribo Teófilos, a vos te escribo Señor Teófilo. Teófilo. Pero eso Teófilo es simplemente para que entendamos que nosotros queremos conocer, somos amigos de Dios y queremos conocer la enseñanza de Dios. Vean bien, ¿quién es Teófilo? Vos, yo, nosotros, vosotros, ellos. Y no sé qué otra persona me falta, ¿verdad? Tú. Entonces, eso quiere decir Teófilo. Y yo, dice, hago también, querido Teófilo, un relato ordenado, pero con el objeto y con la finalidad exclusiva de que conozcas bien. Conozcas bien. No así shae. Conozcas bien, dije, la solidez de las enseñanzas que recibiste. Solidez de las enseñanzas que recibiste. Entonces, no te me hagas autodidacta. A mí la ya arrante pesa el lente, entonces debo una con la de papá. Porque con eso nos fundimos y fundimos también a los otros, fundimos a la comunidad, y es lo que pasa, ¿verdad? Porque después hay otro interés, había sido por detrás, ¿verdad? Que en realidad no es oír la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios utilizada como instrumento para otras finalidades. Y así de claro y de sencillo tenemos que ser. Entonces, explicar también esto para no dejarnos embaucar y no dejarnos engañar. Entonces, esta discutida obra que era antimarcionista, porque fíjense, Marción es también un autor que escribe y que él dice, aquí ya comienza Jesús, y el Antiguo Testamento, ¿saben qué? Dice, hay que darle una patada. El Antiguo Testamento ya no sirve, hey. ¿Cómo vas a entender el Nuevo Testamento si justamente en el Antiguo Testamento es donde están todas las promesas? Te dice lo que se va a realizar. Estas son las promesas que vendrán, estas son las promesas que se realizarán, estas son las promesas que Dios dio a su pueblo que vendrán y van a hacer. Ahora yo digo, pum, hago un corte, hecho, saco, ya no me sirve el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús. Ciertamente que Jesús es el centro, el que realiza y el planifica. ¿Pero qué es lo que planifica? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, por eso es una obra antimarcionista que le está diciendo, no, señor, o no podés eliminar el Antiguo Testamento. Al contrario, tenés que conocer súper bien para que puedas entender cuáles son estas promesas de Dios. Volvemos enseguida con más Evangelio de San Marcos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor,
es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos estudiando el libro de San Marcos. Estamos comenzando con este primer evangelista. Es apasionante. Y sobre todo estamos mirando primero de los primeros testimonios, porque ahí tenemos que poner la base para poder decir, bueno, cómo se escribe la palabra de Dios, cómo se escribe la Biblia. Porque una vez y ahí no nos damos cuenta. Y entonces, como somos ignorantes en el estudio de la Biblia, entonces cualquier embaucador que viene y te grita y te dice, porque dice la Biblia, y como aprende de memoria, entonces, y como nosotros no sabemos ni lo uno ni lo otro, entonces pensamos que todo es así y vamos a traer eso. Y había sido, nos están embaucando por cuestiones más bien económicas, ¿verdad? Con otras finalidades. Entonces, apuntemos un poco aquí. ¿Qué es la Biblia verdaderamente y cómo tenemos que estudiar y qué es lo que tenemos que conocer para entender el mensaje principal, el mensaje, ¿verdad? Principal de lo que nos quiere transmitir esta comunidad, esta iglesia donde nace la Biblia y donde se escribe. Entonces el testimonio, decíamos, del presbítero, es decir, aquí, no termina en la primera frase. El resto refleja opinión de Papías. Ahora, el oficio de Marcos era el de intérprete, decía él aquí. Lo primero que nos decía, Marcos era intérprete de Pedro, decíamos. O también podemos entender, razonablemente podemos suponer que sus obligaciones eran también las de ayudante. Intérprete, le acompañaba a Pedro, le ayudaba a Pedro, su compañero decía, ha sido compañero de Pedro, dice, ¿verdad? Ayudante. Pero cuando acompañó a Saulo y Bernabé en el viaje misionero que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 14. Miren un poco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 14. Marcos les acompaña. Entonces dice, la misión de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, Paulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban, el Espíritu del Señor dice, resérvame a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, impusieron las manos, los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Juan colaboraba con ellos. Bueno, y así entonces va apareciendo, esto es muy interesante, quién les acompaña, quién les ayuda, ¿verdad? Va entre los paganos, en fin, todos ellos apuntando siempre a el anuncio, ¿verdad?, del querigma. Todo el 13, todo el 14, evangelización en Iconio, curación de un paralítico.
Fin de la misión de Pablo y Bernabé también. Bueno, todo esto es muy interesante, cómo se les acompaña también. Les ayudaba, dice Juan el presbítero, como nosotros entendemos, ¿verdad? Seguimos un poco más y entendemos aquí que del Evangelio de San Marcos se puede deducir que fue también maestro. Pero esto no lo dice el presbítero, no dice que es maestro. La referencia a Pedro nos vuelve a recordar, vamos a mirar un poco en Primera de Pedro, la primera carta, porque si nosotros estamos hablando de San Pedro, quiere decir la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, ¿qué nos dice capítulo? El gozo de la persecución, nos habla aquí, después más allá, las últimas exhortaciones. De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, dice, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, ahora que Él los eleve en el momento oportuno. Bueno, les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia. La iglesia de Babilonia les saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Es aquí entonces donde ellos están hablando, ¿verdad? En el versículo 13 decíamos, la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Y entonces este sería el Marcos de quien está hablando, ¿verdad? Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Esto lo dice Pedro, Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Que descienda la paz sobre todos ustedes los que están unidos a Cristo. Entonces ahí nos dice, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Una expresión natural de cariño entre apóstol y discípulo. Nosotros encontramos el beso santo, ¿verdad? Aquí se puede vislumbrar la obra que Marcos realizó en Roma durante el tiempo que Pedro permaneció en la ciudad. Esta sería la posibilidad, ¿verdad? Marcos que le acompaña a Pedro. Y entonces es esta obra que vislumbra lo que Pedro hizo estando en Roma entonces. Aunque el presbítero afirma que Marcos escribe con exactitud, le sorprende la diferencia entre el orden que sigue el evangelista y el de otros relatos que sin duda él conocía. Entonces dice, sigue con exactitud, pero después se da cuenta de que hay algunos cambios, hay alguna forma de ordenar su evangelio. Entonces le sorprende también, ¿verdad? Probablemente piensa en Juan, más bien que en Mateo, aunque es posible que se refiera a ambos, Mateo, Juan, porque ¿quiénes son estos autores, verdad? Es bien difícil para nosotros hoy conocer esto, porque tenemos así datos, pero datos que no nos dicen todo, nos ponen el nombre, pero hasta ahí nomás. Pero es como decir, Víctor puede haber mucho, Juan puede haber mucho, Marco puede haber mucho, es el mismo, es otro, y más todavía si te pones solamente diciendo el presbítero. Bueno, había un presbítero a quien le decía Juan, el presbítero. ¿Será que es el mismo Juan? O que aparece allá en el Apocalipsis, yo Juan. Entonces, ¿quién es ese Juan? ¿A quién se está refiriendo ese Juan? ¿Entienden? Porque los nombres se repiten también, ¿verdad? No es que uno existe para siempre. Entonces, como en el Evangelio, las Marías que aparecen, todos se llamaban María, María, María. ¿Y quién es María? Y todo le aplicamos a una sola, ¿verdad? A la María Magdalena, sobre todo pobrecita, que todo el mundo le aplica que es la misma María. Pero sin embargo puede ser que haya sido otra también. Entonces, estos estudios son importantes que hagamos y poco a poco. O si no, ya ente, ya pointe ya lleva. Por eso que hay que leer, hay que estudiar y ver un poco. Después, aunque es posible que se refiera a ambos, es decir, a Mateo y a Juan, o también a la enseñanza oral. A la enseñanza oral. Ahora, en cualquier caso, él está con Marcos, ya que en Éfeso se había criticado el orden del Evangelio. En Éfeso ya habían criticado un poco el orden del Evangelio. El resto del testimonio expresa la opinión de Papías. Esto explica que Marcos no fue ni oyente ni discípulo de Jesús, eso ya te dijo bien. Y en eso se insistió, y te dijo claramente que no fue.
no estuvo con Jesús ni fue su discípulo, sino que dependía de Pedro, es decir, de todo lo que él iba escuchando de San Pedro, cuya enseñanza se orientaba a necesidades prácticas. Eso es lo que yo siempre insistía y sigo insistiendo. El Evangelio responde a necesidades bien prácticas, a dificultades, a controversias que vive la comunidad. Volvemos enseguida con más San Marcos en Ñandillara en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandillara ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Y ahora queremos entrar con otro testimonio. Estuvimos viendo en el anterior lo que se refiere al prólogo antimarcionista. Ahora queremos hablar del tercer testimonio que tenemos sobre este Evangelio, que es Justino el mártir. San Justino el mártir, que también escribe sobre este Evangelio, por lo menos nos trae datos y nos dice, bueno, aquí está el testimonio, y esto está escrito, ¿entienden? Por eso yo insisto mucho en el aspecto de lo escrito, no de comenzar a bla, 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 sin tener testimonios concretos de estudios serios, ¿verdad? De estudios serios. Porque ahora en este tiempo de pandemia se dan cuenta que hay muchos documentos que es intelomitado, después enseguida aparece falso, te pone, falso. Otro que tiene que desmentir porque no es cierto, ¿verdad? Porque no. Y algunos así también inventan cosas y ponen como si fuese una cosa cierta, ¿verdad? Y como uno no entra en las fuentes confiables en las que podemos confiar plenamente, y bueno, uno se come el sapo, ¿verdad? Se come el sapo y después andamos como andamos, ¿verdad? Andamos todo dividido, porque si nosotros todos siguiésemos y viésemos este aspecto histórico, este contexto histórico de cómo se va escribiendo, no habría ninguna división entre nosotros, no habría ninguna división. Enseguida nos vamos a dar cuenta también, si todos supiésemos y estudiásemos, nos vamos a dar cuenta que este es un embustero, que este es un bla, 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 que este lo que quiere es otra cosa, ¿entienden? Quiere otra cosa. Y entonces no estamos haciendo un estudio serio, bíblico, no estamos transmitiendo, sino que nos estamos aprovechando de un sentimiento, ¿verdad? De un sentimiento. Y sobre eso estamos trabajando para intereses personales. Vamos a mirar un poco ahora este documento. Estos son los documentos que existen, ¿verdad? De Justino el mártir. Justino no menciona directamente el Evangelio, sino que habla de cierto personaje, apon neumata Petru, que referían las palabras entonces al nombre que se utilizaba o su equivalente, que solamente aparece, vamos a ver un poco, en Marcos 3:7. ¿Qué es lo que nos dice, verdad? San Marcos 3:7, presentándonos de esta situación que después Justino el mártir va a darle con todo, ¿verdad? O sea, para decirnos, este es el testimonio verdadero. 3:7 dice, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Y sobre esto va a trabajar entonces. Después tenemos otros elementos, ¿verdad? Cuando se escribe aquí de Marcos en ese capítulo, vamos a ver un poco, en el 3:17 nos dice lo siguiente. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, ahí está, Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Después aparecen también otras listas. En el diálogo 88, por ejemplo, de Justino, aparece otra lista que se refiere también a lo que aparece en cuanto a los nombres. Por ejemplo, en Marcos 6:3 aparece otro, dice lo siguiente, Marcos 6:3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Estas listas, entonces, de este autor que nos trae The Gospel in the Second Century. Entonces, algunos han sostenido que con las memorias de Pedro, Justino quería significar el Evangelio de Pedro. Pero esta opinión ha sido refutada plenamente posteriormente. Entonces, estas son algunas de las teorías que nosotros encontramos en estas citaciones, porque Justino no lo cita directamente, sino que solamente a través de otros escritos o a través de otros estudios que en ese momento estaban existiendo. Bueno, eso es con respecto a Justino. Pero vamos a seguir un poquitito más y ahora vamos a mirar sobre Ireneo.
Ireneo nos da otro testimonio y nos da otro ejemplo. Dice, el testimonio de Ireneo se encuadra en una sección que trata de todos los evangelios. Él tiene su obra entonces, aquella obra que se llama Adversus Hereses. Adversus Hereses. Esta es una obra también de Ireneo. Después de afirmar que Mateo él mismo, ¿verdad?, escribe, mientras Pedro y Pablo predicaban el evangelio y fundaban la iglesia en Roma, escribe estas palabras. Después de la muerte de estos, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Eso entonces es lo que nos dice Ireneo. Este es el testimonio de Ireneo. Que se dan cuenta que condice también, o sea, se pone de acuerdo con lo que nosotros ya hemos visto con Papías, por ejemplo, que fue intérprete de Pedro, por una parte, y luego también tenemos lo mismo con respecto a lo que nos dice el canon de Muratori también. De Papías, bueno, son los que nos hablaban y nos decían que Pedro era intérprete de Pedro y que él transmite después de su muerte lo que él había predicado. Terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro curso bíblico, siempre con este apasionante Evangelio de San Marcos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.